Empezar a grabar. Muy buen día, señores estudiantes. Es un placer poder ser parte de este proceso de formación para ustedes en cuanto a la nivelación sobre la tecnología y sobre esta tecnología. Van esta semana a ver conmigo todo lo, como ya le indicaba la compañera María Esther, a ver el proceso de lo que es introducción hacia las TIC y en sí al manejo de las herramientas que la institución como tal provee para ustedes a modo de ayuda o apoyo para el aprendizaje y la enseñanza. Entonces, ante todo, sí quisiera, por favor, que con la mayoría encienda sus cámaras para poderlos visualizar aquí, presentes todos, ¿no? Bien, reitero, es un gusto. Mi nombre es Yodamia Murillo Rosado, de profesión soy ingeniera en sistemas informáticos. Tengo desde el año 2009 dando clases en la institución, en la carrera de computación, aunque me inicié en la carrera de diseño gráfico. Nuevamente les indico, es un placer estar aquí y formar parte de este proceso con ustedes y para ustedes. Me gustaría sí conocerlos, un poquito hacer un proceso de presentación para luego iniciar con un proceso de introducción para conocer en ese caso el nivel en el que ustedes están y en cuanto a qué tipo de tecnologías conocen, si conocen en realidad también de la historia de la computación, ¿no? Alison, un gusto. Hola, buenos días. Mi nombre es Alison Bravo, tengo 24 años y mis conocimientos sobre computación, la verdad, son muy pocos. Ahí a duras penas un poquito de Excel, de Word, pero... No se preocupe, vamos a aprender aquí lo vamos a hacer. Un gusto, María José. Hola, buenos días, ingenieras. Mi nombre es María José Zambrano, tengo 30 años. Mis conocimientos de computación son básicos. Yo estuve hace 4 años en la universidad, estudié Derecho, vi con usted, ¿Conmigo? Sí, estuve hasta tercer semestre, creo que fue el primero que vi con usted y vi con Daniel, con su compañero, bueno, ya, y hasta tercer semestre. Y de ahí ya me retiré de la carrera y ya. Pero, o sea, dentro de lo que es la computación, tengo conocimiento un poquito, creo que lo básico. Muy bien, pero vamos a reforzar conocimientos aquí. Un gusto. Alondra. Gracias. Alondra Zambrano. Hola, buenos días, ingeniera. Mi nombre, bueno, es Alondra Zambrano, tengo 22 años y sinceramente no tengo mucho conocimiento de lo que es computación, pero yo solamente sé lo básico y de hecho no había estudiado tampoco aquí por Zoom. Ahora que recién estoy aprendiendo un poco más por lo que no había estudiado anteriormente por este medio. Siempre fue como ha sido siempre, presencial. Presencial, sí. No se preocupe que esto es nuevo para todos también, inclusive a nosotros los docentes y a pesar de yo estar en el área de la tecnología, también ha sido nuevo. Esto es un aprendizaje para todos y con todos. Un gusto. Diego Mendoza. Buenos días con todos. Mi nombre es Juan Diego Mendoza, tengo 21 años y bueno, lo que es computación, pues sí, lo básico. Puede que un poquito más, bueno, pero ha habido tiempo que no lo he practicado, pero sí podría decirse que la parte básica de la computación. Muy bien. Bielka Arteaga. Hola, buenos días. Mi nombre es Bielka Arteaga, tengo 35 años y al igual que mis compañeros, pues tengo conocimientos básicos en lo que es computación. Muy bien, Bielka. Salma Bermeo. Muy buenos días. Bueno, mi nombre es Alma Bermeo, tengo 19 años y mis conocimientos con el tema de la informática son básicos. Pero bueno, ahí vamos, con todas las ganas. Listo, no se preocupe que aquí vamos a tratar de manejarnos en un mismo nivel todos. Un gusto. Cedeño Deli. Hola, buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Delis Cedeño, tengo 26 años y también, al igual que mis compañeros, un nivel básico de computación. Bien. Un gusto. Vivian Kaiser. Si no lo pronuncio bien, espero me disculpen también, ¿sí? Vivian Kaiser.
Hola, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días con todos. Mi nombre es Vivian Kaiser, tengo 35 años y bueno, al igual que mis compañeros, pienso que tengo un nivel básico, pero con ganas de aprender más. Muy bien. Wendy Cedeño. Días, mi nombre es Wendy Cedeño y acerca de la computación, lo básico, nada más. Listo. Luisa Menéndez. Buenos días, mi nombre es Luisa Menéndez, igual que mis compañeros, lo básico. Muy bien. Ángela Molina. Buenos días, mi nombre es Ángela Molina y también, igual que la mayoría creo, lo básico. Daniela Bravo. Hola, buenos días, mi nombre es Daniela Bravo, tengo 19 años y al igual que mis compañeros, nivel básico de computación. Muy bien. No se preocupe que vamos a intentar aquí aprender jugando como hacen también los niños, ¿no? Que es la mejor manera de aprender. Bien, Gabriela Solórzano. Hola, buenos días, mi nombre es Gabriela Solórzano y pues también lo básico. Muy bien. Milena Moreira. Hola, buenos días. Como usted le dijo, me llamo Milena Moreira. Creo que de computación solo me sé defender, o sea, no es que sea la gran cosa, pero sí me sé defender con eso. Muy bien, listo. Sonia Lozano. Hola, muy buenos días, mi nombre es Sonia Lozano, tengo 23 años y al igual que mis compañeros, algo muy básico sobre la computación. Muy bien. Melanie Zambrano. Buenos días, mi nombre es Melanie Zambrano, tengo 17 años y también sé lo básico. Muy bien. Luani Chávez. Luani. Buenos días, mi nombre es Luani Chávez, tengo 18 años y más de lo que me enseñaron en el colegio también sería como lo básico. Muy bien. Milena Moreira, no sé si ya la mencioné a Milena. Sí, ya me mencionó. Ya, Sonia Lozano también. Diego Mendoza, también ya lo mencioné, ¿no? Luisa Menéndez, no sé si ya la mencioné. Sí, ya me nombró. Sí, ya, muy bien. Karen con el A51. Hola, mi nombre es Karen Menéndez y sé lo básico. Muy bien. ¿Quién más? Milena Moreira, parece que ya los he mencionado a todos, ¿no es cierto? Hola, buen día. Perdón, ¿cómo está? Buen día. Sí, sí. Maffer Casanova. Un gusto, Maffer. Maffer Casanova. Mi nombre es María Fernanda Casanova. Tengo 30 años y solo sé prender y apagar la computadora. ¿Qué hacemos? No se preocupe, vamos a intentar guiarla desde acá. Cero, o sea, sé andar más o menos, pero no es que soy mucha tecnología, pero no se preocupe, vamos a intentar desde acá, desde la parte remota, ¿no? Con este acceso remoto que estamos teniendo, vamos a intentar dar solución a esos pequeños problemas que vamos teniendo. Bien. ¿Alguien más que no se haya presentado? A usted. ¿Alguien más que no se haya presentado? Creo que Viviana Ley Heber, si no lo estoy mencionando Buenos mal. días. Ajá, muy buen día. Viviana ¿Sí? Ley Heber. Sí, mucho gusto. Sí sé algo de computación, la verdad. No al experta, pero sí tengo conocimientos previos. Muy bien. Vamos hoy día a hacer un pequeño recorrido. Muchas gracias y gracias por presentarse a todos, gracias por esa sinceridad también. Recordar que nosotros como seres humanos estamos dados por grupos de personas, ¿no? Y asimismo, desde que fue la Segunda Guerra Mundial, hemos sido clasificados por grupos o por generaciones. Se entiende que a raíz de la Segunda Guerra Mundial, aquellos que nacieron o vivieron dentro de la Segunda Guerra Mundial son conocidos como la generación de baby boomers. Luego viene la generación X, que en ese caso corresponderían a sus papitos, o en muchos casos nosotros mismos. Luego viene la generación Y, que es la generación Millennium, y por último estamos conociendo a la generación Z, que es los nativos netamente digitales. Entonces, en ese bloque nos hemos ido clasificando o encauzando, ¿no? Nos han ido encauzando en ese sentido. Pero bien,
Sé y entiendo las limitaciones que muchos tenemos en cuestión a las tecnologías, muchos por no querer inclusive aceptarlas o no querer ponerlas en práctica, y muchos también a veces hasta por miedo mismo de creer que las podemos dañar. Pero más de dañar no pasan, le digo, chicos, no tengan miedo, a las tecnologías no se le tiene miedo. Están aquí, han venido justamente a ayudarnos, a facilitar nuestros procesos de trabajo, de enseñanza-aprendizaje, es decir, han venido a potenciar todas aquellas actividades que nosotros realicemos a diario. Por tal, en este momento me voy a permitir hacer un recuento un tanto histórico de lo que ha sido la evolución tecnológica, iniciando desde la década de los 40, si se entiende que allí inició lo que fue la primera computadora, ahí nació lo que fue el primer computador, ¿de acuerdo? En la década de los 40. ¿Alguien ha conocido o ha sabido de eso? No. Entonces, en la década de los 40 es que se inicia. ¿Y por qué se inicia? Justamente por lo que antes mencionaba. A raíz de la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de comunicarse, la necesidad de estar en ese contacto, de estar a la vanguardia, de necesitar saber qué hacía el enemigo, es lo que provocó que se generaran este tipo de artefactos para facilitar los procesos, sobre todo matemáticos y de captación de señal. Con ello es que surge el hecho mismo de la primera generación de computadoras allá por la década de los 40, es decir, 1940. Y el primer compuesto de ese computador eran los tubos al vacío. No tenía monitor, no tenían teclados, no tenían ratones, menos tenían un ratón. Los dispositivos en sí no existían. Solo era una caja de un tamaño bastante gigantesco y de un peso mucho mayor, ¿no? Se decía que esto fue hecha en sus inicios en un sótano y que aproximadamente pesaba más de 2 toneladas esta máquina, ¿no? Con una medida aproximada de entre 30 y 20 metros. Entonces era bastante grande y el procesamiento de los datos se hacía a través del ingreso por tarjetas perforadas y asimismo por tarjetas perforadas salían. Hay que entender que las tarjetas perforadas eran una especie de cartón donde salían punzadas, ¿no? Como ustedes han visto el lenguaje braille, a lo mejor han escuchado de ello, ¿no es cierto? Ya. Más o menos en vez de salir con esas elevaciones, lo que salían eran perforadas, es decir, con pequeños hoyitos, y eso indicaba ceros o unos, que era en sí la programación que se conoce en cuanto a la informática, ¿no? Que es la programación en sí que se conoce, o el lenguaje más básico de lo que es la computación, el lenguaje máquina, interpretado por ceros y unos. ¿Alguien ha visto la película Matrix? Si la he visto o lo ha escuchado, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver en la pantalla, aparecen esos ceros y unos que pueden para muchos ser inentendibles, pero para el que conoce de computación se entiende que es el lenguaje más básico de lo que es la computación, y con identificar un byte que identifique ceros y unos están indicando una letra o un número, símbolo o signo del teclado. Entonces con ello están haciendo una identificación. Es como antes se conocía o como se conoce lo que es la clave Morse, ¿no? Asimismo, para la computación se entiende como ceros y unos a ese lenguaje máquina, lenguaje más básico, y es al que a ese nivel baja todo lo que nosotros en la máquina ingresemos para que sea procesada y sea entendible por la máquina. Bien, entonces el compuesto principal de esa primera generación eran los tubos al vacío, ¿no? Y fue por lo que se lo reconoció. Luego, ya para la segunda generación, con un tamaño menor y cubriendo un espacio menor, y con unas mayores bondades de procesamiento, se conoce a la segunda generación, lo cual los tubos del vacío fueron reemplazados por los transistores. Hoy por hoy esos transistores se siguen utilizando en la mecánica o en la electromecánica, ¿de acuerdo? Si alguien de ustedes ha manejado un carro y alguna vez se ha quemado un circuito, ustedes dicen se quemó un circuito, ¿sí o no? ¿No? Son pequeños, esos circuitos son pequeños tubitos de vidrio que en ambos extremos tienen en sus cabezas, tienen cobre. No, tienen cabecitas de cobre y adentro hay un alambre que comunica, pequeño hilo conductor. Esos eran los chips, los transistores ocupados desde épocas muy, muy antiguas en lo que es la segunda generación de computadoras, ¿no? Entonces, los tubos al vacío, recuerdan, los tubos al vacío fueron reemplazados en la segunda generación por los transistores. Ya para la tercera generación, esos transistores fueron reemplazados por los chips de silicio, ¿no? Y lógicamente que a medida que íbamos avanzando de generación en generación, las computadoras en sí se iban miniaturizando, es decir, haciéndose más pequeñas y haciéndose en sí más comerciales. Ya para la tercera generación ya había
ya había comercio, ya las personas podían adquirir, lógicamente no cualquier usuario, pero sí empresas. Sí, las empresas ya podían adquirir ese tipo de computadoras. Una era por el costo de mantenimiento, y dos, también era por el costo de adquisición, ¿no? Eso hay que entender que las computadoras antes eran muy caras, el hecho mismo de tenerlas, y un usuario común o nosotros en casa difícilmente podríamos tenerle hace tiempo atrás. Luego de los chips de silicio, para ya generarse la cuarta generación, y es lo que ahora nosotros actualmente conocemos como computadoras, ya para la cuarta generación existen dos cosas que reemplazan. Una, lo que reemplaza al chip de silicio fue el microprocesador, que hoy por hoy seguimos conociéndolo con ese nombre, microprocesador. ¿Alguien de ustedes ha conocido alguna vez un microprocesador o por lo menos lo ha visto en imagen? Microprocesador, sí lo ha visto en imagen. Nunca ha comprado un computador, nunca han comprado y han visto qué procesador tiene su máquina. Vivian, ¿qué procesador tiene su máquina? Hasta donde tengo conocimiento, tiene Intel Core, algo más, no recuerdo. Bien, ese es el procesador justamente. Y si bien es cierto, desde la cuarta generación que se entendió que hubo el reemplazo de los chips de silicio por los microprocesadores, desde esa fecha hasta ahora se han seguido generando y se han ido mejorando estos tipos de procesadores, con lo que dan mayor velocidad de procesamiento a los equipos que hoy por hoy conocemos, ¿ya? Les decía que hubieron dos cosas que marcaron la cuarta generación. En la cuarta generación también hubo la aparición de lo que fue la PC. ¿Sí saben esa nomenclatura qué significa, no es cierto? ¿Quién me lo dice? ¿Qué será la PC? Cualquiera puede participar, a ver. No importa si nos equivocamos, aquí nadie se nos va a burlar de nadie. Yo también inclusive me siento, yo en el tema de ustedes, en la parte estética, me siento neófita en la materia. Yo no conozco ni sé nada de ello, ¿sí? Así que... Yo voy a buscar, y dice personal computer. Ajá, personal computer. Eso significa PC, es decir, computador personal. Ya para la cuarta generación aparecieron lo que fueron los computadores personales. Es decir, que la miniaturización había sido ya al extremo en ese sentido. Es decir, ya las computadoras podían ser trasladadas a casas, a cualquier hogar. Cualquier persona ya podía adquirir un computador personal. Y como les dije, marcaron dos cosas la cuarta generación. Una que fueron los microprocesadores y otra que fue la aparición ya del computador personal, ¿no? Del personal computer. Entonces, estas dos cosas son las que hasta ahora nosotros mantenemos. Y se dicen, muchos entendidos en la materia indican de que en realidad no ha habido una nueva generación, sino mejoras a la generación, ¿no? Porque si recordamos que de la primera a la segunda generación sí hubo un cambio significativo, ¿no? En la primera generación, recordar que lo que mantuvo la primera generación fueron los tubos al vacío. Luego los tubos al vacío en la segunda generación fueron reemplazados por los transistores, y luego en la tercera generación fueron reemplazados por los chips de silicio, y luego los chips de silicio por los microprocesadores. De ahí, de la cuarta generación acá, no ha habido un reemplazo de microprocesadores. Muchos entendidos en la materia indican que lo que ha habido es mejoras en esa generación, ¿no? Mejoras en esa generación. Y si bien es cierto, el computador como tal se sigue manteniendo con esa misma arquitectura, con la misma arquitectura que en ese sentido Charles Babbage en su tiempo aquel antaño, en el año de 1800 y más, pudo generar con el sistema diferencial. Miren que la computación no estamos hablando de que aparece recién en el año de la década de los 40, sino que estamos hablando de siglos atrás, ¿sí? De muchos siglos atrás. Inclusive a Charles Babbage se lo conoce como el padre de la computación en sí, porque fue el que generó la arquitectura en sí con la que se concibe y se ha concebido la computación en sí. Me dirán ustedes qué es la arquitectura. La arquitectura específicamente es a lo que se conoce como entrada, procesamiento y salida de información de nuestro computador. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esa es la arquitectura propia del computador. Entrada, procesamiento y salida. Eso es lo que hace un computador. Ustedes ingresan información por cualquiera de los dispositivos que hoy por hoy conocen y sacan información por cualquiera de los dispositivos que se conocen. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que hace en sí un computador?
¿Sí? Entonces, ingresamos, procesamos y sacamos información del computador. Bien. Entonces, repito, muchos entendidos en la materia indican que en realidad han habido mejoras a la cuarta generación. Muchos otros indican que sí han habido nuevas generaciones. Inclusive, hoy en día estamos por la generación número 12 en cuestión a procesadores. 12 o 13, si mal no estoy, dentro de lo que es la evolución tecnológica, ¿no? Desde la aparición de los microprocesadores hubieron el 8080, el 8040 y en fin. Y de ahí aparece Intel, aparece AMD, aparece Intel Celeron y algunas otras empresas que empezaron a crear estos tipos de dispositivos que permitían, era como el cerebro del computador, es decir, donde se procesa la información, donde se ejecuta para luego emitir una salida, dependiendo de lo que ustedes quieran que se haga en el computador. Y hoy por hoy se sigue manteniendo esa misma idea, ¿de acuerdo, chicos? Se sigue manteniendo esa misma idea dentro del computador. Entonces, actualmente nosotros empezamos con el Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, luego saltamos al Dual Core, al Core Duo, al Core 2 Duo, al Quad Core, luego saltamos al i3, al i5, al i7 y actualmente estamos con el i9, ¿no? En ese tipo de procesadores, ¿ya? Eso es en cuestión a Pentium, pero también AMD ha dado unos saltos bastante significativos en cuanto a la evolución de los procesadores también. Y eso estamos hablando de computadoras, ¿sí? Estamos hablando específicamente de las computadoras. No olvidemos, por otro lado, de algo también importante que hoy por hoy nosotros manejamos y que lo cargamos a diario con nosotros y que se ha vuelto un requisito fundamental, que incluso si no lo tenemos es como que nos falte un brazo o andemos desnudo. Así nos hemos sentido muchas veces, ¿no? ¿Qué será? ¿A qué me estoy refiriendo? A ver. El teléfono celular. Celular, sí, señores, al celular, ¿sí? Al celular. Eso no, que se ha vuelto parte importante ya de ustedes. ¿Sí? Muchos entendidos en la materia indican que el hecho de no utilizar el celular o de haberlo dejado en casa se sienten como que cargan un miembro menos o tienen un miembro menos dentro de su cuerpo. Sí, es tanta así la necesidad de mantener ese dispositivo cerca de uno para estar comunicados, que ya no es por mero gusto, sino por mera necesidad, ¿de acuerdo? Más aún en la época que estamos viviendo, en esta era que estamos viviendo y que la misma pandemia nos obligó o nos orilló de esta manera tan abrupta a utilizar las tecnologías y hacerlas nuestras de una manera más agresiva, ¿de acuerdo? Bien, hasta allí lo que les he contado de las computadoras, ¿les ha parecido novedoso? ¿Lo sabían? Parte y parte, o sea, parte sí se sabía, ¿no? Pero otra parte como que el origen no. Sí, y eso es en cuanto a las computadoras, como les digo. De ahí los dispositivos móviles vienen mucho más atrás, vienen desde mucho tiempo atrás, ¿sí? Pero vamos a empezar primero de mucho tiempo atrás. Pero en realidad, ¿quién marca un hito importante en la historia en cuestión de la telefonía móvil? Lo marcó Motorola y lo marcó Nokia, ¿sí? Estas dos empresas marcaron un hito importante dentro de lo que fue los dispositivos móviles como tal, porque la telefonía móvil vino mucho más atrás, desde el conocido zapatófono, que fue el primer dispositivo inalámbrico, que así se le llamó, zapatófono, ¿de acuerdo? Ese fue el primer dispositivo inalámbrico con el que una persona pudo realizar una llamada sin tener una conexión de cable. Eso se llamó inalámbrico, ya era un dispositivo en sí móvil. Luego se inventa el celular. El celular también es un dispositivo móvil, se engloba dentro de ese grupo de cosas, pero a su vez el celular como tal es la captación de señal emitida por antenas ubicadas en puntos estratégicos, ¿no? Entonces, lo que se hace, se llama celular porque lo que hace es saltar de celda en celda. ¿Sabían ustedes también esa parte? ¿Ya?
Se le atribuyó el nombre de celular porque lo que hace es saltar de celdas. Es decir, que ustedes van por una carretera, ¿sí? Dígase que ustedes van de Manta a Guayaquil. Dentro de ese trayecto no existe una sola antena, existen varias antenas que captan la señal. Y donde ustedes vayan o por donde vayan, ustedes rara vez perderán señal. Si la señal se pierde es porque por ese espacio específico, por la topografía propia del terreno, no se ha podido ubicar una antena. Y por tal la señal no es receptada, ¿de acuerdo? Pero si nosotros vamos en una vía donde existan antenas, lo que hace su celular es captar, deja una señal de una antena y salta a la otra antena, y la señal de esa antena la captura y permite que usted mantenga servicio en su celular, y así nunca se sienta sin el servicio propio de la red telefónica, ¿de acuerdo? Eso es por el servicio de la red telefónica en cuestión a celular, ¿ya? Cuestión al celular. Y eso fue con lo que salió, en ese caso, Motorola en sus inicios y Nokia que hizo una revolución completamente en la historia, porque Nokia sí marcó un hito bastante importante dentro de lo que fue la evolución de los dispositivos móviles. Nokia inclusive fue el primero en dar la posibilidad del mensaje de texto, el SMS. ¿Lo escucharon alguna vez? ¿No? Para los más jovencitos aquí a lo mejor sea un tanto extraño decir un SMS, porque ahora nos manejamos con las redes sociales como el WhatsApp, el Instagram, el YouTube, el Facebook y demás, ¿no es cierto? Pero en cambio, aquellos un poco más antiguitos sí manejamos lo que fue los SMS, ¿ya? Cuando esto llega a nuestro país y se difunde aquí en el país, ¿se acuerdan que existía la posibilidad de poder comprar tarjetas y que cada mensaje costaba 1 centavo? No sé si alguien lo recuerda. ¿Alguna vez alguien usó ese tipo Sí, yo. ¿Sí, no es cierto? ¿Sí? Imagínense, 10.000 mensajes por $10, 10.000 mensajes. Inclusive muchos podían enviar hasta más porque era ilimitado. Así llegaron estas empresas con este tipo de novedad, ¿no? De novedad. Cuando se implementa Nokia con la mensajería instantánea, es ahí que se explota la cantidad de mensajería instantánea que pudo enviarse, ¿no? Yo no sé cómo era las personas eran artistas, inclusive hasta en diseñar dibujitos en la pantalla, ¿sí o no? En sus teléfonos. ¿Sí o no, amores? ¿Mm? ¿Sí? Sí. Bien. Y hacían como ositos, como caritas, ¿sí? Flores, y eran sumamente novedosos, ¿sí? Y era el ingenio de las personas también en poder desarrollar o crear este tipo de cosas dentro de una pantalla tan pequeña con apenas 160 caracteres, porque era lo máximo que usted podía enviar por cada mensaje. ¿Sí recuerdan? Yo recuerdo tanto de que usted tenía que suprimir ciertas palabras porque si usted una letrita que se pasaba y le cobraban otro mensaje más. Otro mensaje más. Y María Esther, sí, y usted dice aquí algo muy importante, con lo que a su vez muchos expertos también han dicho, ¿no? En investigaciones científicas que se han hecho, muchos expertos han dicho que gracias a ese también ha provocado el daño a la ortografía. ¿Sí? Sí, por supuesto. Sí, por eso supuesto. provocó... Era para evitar el gasto de otro mensaje. Entonces, pasábamos al por qué letras a la X con la Q, ¿no? Entonces, tantas cosas que bueno, que se ven hoy en día. Sí, y creamos otro lenguaje. Esa fue la cosa. Creamos otro lenguaje, un lenguaje solamente entendible para aquellos que empezamos a utilizar ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Y dañamos gravemente el idioma. Dañamos gravemente la ortografía. Completamente, porque inclusive hasta dejamos de tildar, porque una tilde también hasta era mucho más pesado enviarla que una letra sin tilde. Hasta empezamos a hacer eso. ¿Sí? Empezamos a cambiar completamente y ahí es que viene la cosa. Y ojo, no se diga cuando ya salió el primer celular que fue lanzado en China con cámara. Imagínense, ¿qué pasó allí? ¿Qué me puede decir?
Todos querían obtenerlo. Eso en primer lugar, todos querían obtener, pero la transmisión de información que se dio fue monumental en cuestión a las fotos, y desde allí no hemos parado. ¿Sí? Y eso te estoy hablando solamente de dispositivos, en cuestión hardware. Vamos a ver un poquito de lo que es la parte software, es decir, a la otra arquitectura, a algo más que nos permite esa transmisión de información vía la que conocemos, ¿no es cierto? Vía web, a través del Internet. Y el Internet empieza mucho tiempo antes, empieza allá por la década de los 60, cuando ARPANET deja de ser ARPANET y ya se transforma en lo que es Internet con todos sus protocolos. El primer protocolo conocido para la transmisión de datos, el HTTP, ¿no? Que era el protocolo de transmisión de comunicación, de información de comunicación, ¿no es cierto? Entonces, ahí, allá por la década de los 60, pero ojo, el Internet como tal, para ese tiempo no era conocido para todos ni era abierto para todos. ¿Quiénes podían manejar o tener acceso al Internet? Solo aquellos conocidos en el tema, es decir, en la parte informática. Nadie más podía utilizar el Internet. ¿Quién? Casi después de 30 años, a finales de la década de los 80, es decir, en 1989, ¿quién en realidad acuña el término y permite que el Internet sea abierto y dispuesto para todos? Fue Tim Berners-Lee, allá por la década de los 80, a finales de la misma, entre 1989 y casi 90, es que acuña el término de web. Acuña el término web y hace que el Internet como tal sea no solamente para uso de unos cuantos, sino que uso para todos. Con la incorporación de la web es que se proponen nuevas cosas y se empieza a consumir información. Y empiezan a aparecer los bien llamados navegadores, ¿ya? Los navegadores web. Y estamos hablando ya de software. ¿Qué navegadores conocen ustedes o utilizan ustedes? Google. Chrome. Chrome. Google es el buscador, no hay que confundir. Sí. Ajá. Chrome. Opera. ¿Qué más? Mozilla. Internet Explorer, ya. ¿Qué más? Bien. Pero ¿saben ustedes que el primer navegador conocido no fue ninguno de los que ustedes conocen al momento? Fue el Mosaic. El primer navegador conocido con el que ya se difunde lo que es la web fue el Mosaic. Porque para acceder a la web había que tener un software instalado, que era en este caso un navegador, ¿ya? Para poder acceder al Internet, es decir, a la web, había que tener un navegador. Y ese navegador, el primero conocido, fue el Mosaic, que era el permitir que la web en sí, lo que es la web, hay que entender que es programación HTML, ¿no? Embebida con otro tipo de programación. Lo que nosotros vemos es la cara bonita de una página web, para todos, ¿sí o no, amores? Pero ustedes no ven lo que hay detrás de ella, y detrás de ella hay un montón de programación y hay un montón de código que a la final de cuentas para nosotros, gracias a Dios, vivimos en esta era que vivimos y no en la era pasada, en donde apenas para poder manejar un computador teníamos que manejar comandos y teníamos que manejar línea de código para poder hacer que esta funcionara y nos permitiera las bondades que hoy por hoy se permiten, ¿de acuerdo? ¿No? Gracias a Dios que vivimos en esta nueva era, en esta era tecnológica que nos provee de estas pantallas bonitas y de este tipo de forma de comunicarnos también. Pero todo gracias a la evolución tecnológica y a esa necesidad del ser humano de querer más, de ir más allá, de ver qué más hay, ¿no? De profundizar y de ahondar. Entonces, el Mosaic fue el primer navegador conocido con el que se difunde la web. Luego desaparece, muy poco tiempo después desaparece Mosaic y se queda Netscape. Netscape es otro navegador conocido y que dio muchas bondades a lo que fue el Internet y a la web, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que en ese tiempo, con toda la fluctuación que había entre empresas crecientes o nacientes, hubieron problemas entre empresas y empresas. Entre ellas, Microsoft, que era una empresa naciente con desarrollo de software, al comando de él, Bill Gates,
tiene un problema bastante fuerte con Netscape porque él entre sus sistemas operativos que creaba nunca incorporó lo que hoy por hoy se conoce como Internet Explorer o con otro nombre que ya hoy se conoce que es el Edge, ¿no? Es el Edge, que así se lo transformó o se le dieron otras bondades. Pero bien, al no haberlo incorporado, ¿qué es lo que hace? Las empresas que compraban equipos de cómputo a su vez necesitaban también navegar en la web y por ende empezaron a adquirir Netscape. Pero ¿qué hace en ese caso Microsoft, Bill Gates con su empresa Microsoft? Lo que hace es empezar a bloquear y empieza a prohibir en el mercado que aquellos que compraran su computadora no podían instalar en ese sentido Netscape. Tendrían que utilizar siempre, en ese caso, Internet Explorer que ya había sido desarrollado por él. Con lo que se genera una disputa entre ambas empresas. Entender que Netscape se fue a disputa, en ese caso con Microsoft. Netscape pierde la demanda y fue exhortado por los jueces a que todo el código fuera un open source, fuera libre en la web y lo dejara para que cualquiera en un futuro no muy lejano pudiera coger ese código, de ahí empezar un nuevo navegador o ese formara parte de un nuevo navegador, ¿de acuerdo? ¿Ya? Con lo que tiempo después aparece lo que hoy nosotros conocemos como Mozilla Firefox, ¿de acuerdo? Mozilla Firefox tiene las bases específicas de lo que es Netscape, ¿ya? Mozilla Firefox, que ha generado también grandes problemas al interno entre otras empresas, pero bien, se sigue manteniendo y sigue dando mejoras en su forma y su arquitectura propia de la búsqueda de información, ¿no? Luego aparece Google Chrome. Perdón, Google Chrome, sí, aparece Google Chrome, ¿de acuerdo? Pero una vez que ya Google como empresa había sido creada como buscador, ojo, que hay que entender que Google como empresa, lo primero y su foco principal fue lanzarse como un buscador. Si entendemos lo que es buscador, ¿cuál es la diferencia entre un buscador y un navegador? A ver, amores, ¿quién me lo dice? ¿Está Giselita por aquí? Giselita, ¿se fue Giselita, no? Que el navegador es algo más amplio, ¿no? Mande, mi amor. Disculpe, que el navegador, a diferencia del buscador, es mucho más amplio, tiene muchas... Se varía hacia más páginas, ¿no? En cambio, el buscador te da opciones. Sí, algo hacia allí, sí. Carol, algo quería decir, Carol. Sí, que no se escucha entrecortado. ¿Para todos se escucha entrecortado lo que yo estoy hablando? No. Entonces será su internet, mi amor bello, Carol, porque a mí mi pantalla no me ha dicho todavía que tengo internet inestable. Sí, pero sí está hablando bien. Sí, se lo escucha. Es que estoy yo en el carro, estoy conduciendo. Entonces es eso, es la dificultad, entonces, es su internet que se está volviendo inestable. Sí, porque el mío, mi pantalla no ha reflejado que tengo internet inestable. Cuando ocurra, me lo indican. Si no se escucha bien, por favor, para todos, ¿sí? Para volver a repetir. Pero bien. A lo mejor estoy dando un cúmulo de información y para ustedes será mucho, pero no se preocupen que esto estoy haciendo simplemente un recuento de la historia, viendo desde lo que es la parte de lo que es hardware, pasando por lo que es software también, específicamente a todo eso, lo que hoy por hoy conocemos como estas herramientas que nos proveen de este tipo de servicios, ¿de acuerdo? Entonces, no nos asustemos, estamos haciendo simplemente un recuento histórico. Bien, si bien es cierto, la diferencia entre un navegador y un buscador es grande, porque el navegador como tal me permite, como su nombre dice, navegar de página en página, buscar cualquier tipo de información, navegar en cualquier tipo de página, ¿de acuerdo? ¿Ya? Vincularme a cualquier tipo de página. Pero en cambio, un buscador es específico porque me busca lo que yo quiero que busque. ¿Ya? Y hace esa coincidencia, dígase que lo que yo quiero saber a través de un buscador es qué son las matemáticas, específicamente me va a dar la coincidencia de cuántas páginas hacen referencia a eso, ¿de acuerdo? ¿Ya? Es un filtro, los buscadores en sí se convierten en filtros de información, ¿de acuerdo? ¿Ya? Filtros de información. Entonces, eso es la diferencia entre un buscador y un navegador. En un navegador yo navego de manera normal, claro, que para poder acceder a un buscador tengo que específicamente utilizar un navegador, de lo contrario no podría acceder a la web,
¿ya? Y ojo, que no solamente existe o ha existido en la historia Google como tal, como buscador, existen otros más. Está Yahoo, está Altavista y en sí hay otros buscadores. Lógicamente que por cuestión costumbre nos hemos adaptado más a buscar en Google porque sí, nos promete más ventajas, porque hay mayor y mejor coincidencia en las búsquedas, porque hay un mayor y mejor filtro, que es lo que antes les decía, ¿no? Hay un mayor y mejor filtro en cuestión a las coincidencias de las búsquedas, ¿no? Eso sí, pero no significa que los otros no existiesen o que solamente es Google como tal el que existe como buscador, ¿de acuerdo? Bien, entonces hay que recordar que, que los navegadores son los que han permitido esa conexión entre la web y nosotros, ¿de acuerdo? Entre la web y nosotros, porque nosotros podemos tener internet, que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? La diferencia, muchos no entendemos la diferencia entre web y lo que es internet. El internet es el medio con el que nosotros, perdón, es como la carretera, ¿de acuerdo? Es la carretera sobre la que nosotros vamos a transitar, pero por donde nosotros transitamos, ¿cómo se llamaría? O con lo que nosotros nos movilizamos, ¿cómo se llamaría? El vehículo como tal, ¿no es cierto? El carro. En ese sentido, el carro se convierte en el navegador que me conecta con la web, ¿de acuerdo? Con ese internet. Dígame, Diego. Sí, una consulta. Perdón. ¿Qué pasaría con lo que es Safari en lo que ya es Apple? Por ejemplo, ¿hay la posibilidad que sea más efectivo que Google Chrome? ¿O Google Chrome sigue siendo más efectivo que Safari? Aquí hay que hacer una diferenciación bastante... No quería meterme hacia esas empresas en cuestión a la parte de computación, pero hay que entender. Si bien es cierto, Apple como tal y Android ahora conocido, iOS también conocido ahora, Apple con sus dispositivos móviles en ese sentido y con su sistema operativo iOS y Macintosh, ¿no? Por el otro lado está Microsoft con su sistema operativo Windows y todas las versiones que han habido. Por otro lado está Google con su sistema operativo Android, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y Microsoft también con el sistema operativo Windows Phone, que hay que entender esas diferencias. ¿Vieron bien? Hay que entender a qué grado de mercado, a qué grupo de mercado, a qué segmento de mercado llega cada una de las empresas. Apple como tal siempre fue creada y siempre fue dispuesto hacia un grupo de mercado alto, medio alto, ¿de acuerdo? Ese fue su grupo o segmento de mercado. Lógicamente, que cada cual, dependiendo del uso que le dé, va a decir, no, Safari es mejor, o yo puedo decir, no, Google es mejor, pero depende qué tipo de dispositivo esté utilizando. Si yo utilizo un dispositivo clonado en ese sentido, que me permite instalarle Windows, ¿no? O en el caso de los celulares me permite instalarle Android, lógicamente voy a utilizar Google, ¿de acuerdo? Voy a utilizar Google Chrome. Muy a diferencia está Apple, porque Apple es una empresa que ha sido siempre sellada o cerrada al querer utilizar otras herramientas. No me permite instalar cualquier app, ¿sí o no? Para los dispositivos móviles específicamente hablando, ¿ya? Por tal, para los utilitarios de Apple, van a decir Safari es mejor porque ellos están acostumbrados a utilizar, en ese caso, ese navegador Safari, ¿ya? Yo, que no tengo un dispositivo Apple Portal, para mí será mejor utilizar Google Chrome o Mozilla o cualquier otro navegador, ¿de acuerdo? Pero aquí depende de la necesidad propia de cada cual y lo que esté utilizando cada cual. No le podría decir quién será mejor o cuál será mejor, porque depende en ese sentido qué tipo de dispositivo esté utilizando cada uno, ¿de acuerdo? No sé si con ello he contestado su pregunta. ¿Diego? ¿Sí? Sí. Entonces, aquí depende de lo que nos ajustemos con dispositivos. Hay que entender que dispositivos hay diversos en el mercado. Y cuando hablo de dispositivos, no solamente estoy hablando de la telefonía propia, sino también inclusive hasta los propios computadores que se conviertan ahora en las laptops, ¿no? La miniaturización de lo que es un computador como tal, ¿no? Hasta las tablets. Entonces, eso hay que entender. Depende qué estoy utilizando, ¿no? Qué herramienta en realidad esté utilizando. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Algo más?
Bien, después de esa parte de la miniaturización en cuanto... Pero miren, si nosotros hacemos un poquito recuento en lo que es la telefonía específicamente, si nosotros vemos esa parte, los teléfonos que al principio salieron eran los teléfonos gigantescos, bien llamado el primero zapatófono, que fue el primer dispositivo móvil. Luego el primer celular. No sé si alguien de ustedes recuerda que parecían, ¿han conocido los raspahielos? ¿Alguna vez han pasado por algún lugar y que vean esos puestitos? Sí o no, que así se le identificaba o así se le llamaban, los raspahielos, ¿no es cierto? Que eran como esos walkie-talkies, ¿no? Los primeros celulares que llegaron aquí al país, estoy hablando aquí, Ecuador específicamente, ¿no? Porque hay que entender también que nosotros tenemos un desapego de las tecnologías bastante, una brecha tecnológica bastante grande, no es desapego, sino brecha en cuestión a las tecnologías bastante grande, pero tiempo atrás era mucho más. Pero se le llamaban, a esos bien llamados, raspahielo a esos teléfonos, ¿no es cierto? Eran celulares, pero eran inmensos, que cubrían toda tu cara cuando te los ponías para atender una llamada, que tenías que levantar una antena para poder contestar la llamada y abrir una tapita, ¿no es cierto? Bien, pero eran CMD, ¿sí? Esa tecnología con la que vinieron los celulares eran los CMD, ¿ya? Eran los CMD. Luego viene esa parte de la transición y ya se hacen los GSM, que permiten ¿qué cosa? No solamente permiten una mayor agilidad en cuestión a la transmisión de datos, sino que el GSM también permitió la incorporación del Wi-Fi. ¿Qué sería eso? ¿Qué me quiere decir que será eso? A ver. A ver. Podría ser una forma de ampliar la comunicación o búsqueda de algo. Ya, sí. El Wi-Fi es lo que hoy por hoy a nosotros nos permite conectarnos a Internet vía inalámbrica con nuestros dispositivos móviles, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Y por qué se siguió manteniendo o por qué no se siguió manteniendo el CMD? Si bien es cierto, muchos también indican que el CMD era una tecnología mucho mejor que el GSM, porque la estabilidad es mucho mayor. ¿Me permiten un segundito, por favor? Perdón, chicos. Ahora sí, continuemos. ¿Dónde estábamos? Lo de la red Wi-Fi. Ah, ya, el Wi-Fi, ¿sí?
Entonces, les indicaba, ¿por qué no se siguió manteniendo lo que era el CMD y por qué se migró luego al GSM? Si bien es cierto, el CMD se indicaba que permitía una mayor estabilidad en cuestión a las llamadas telefónicas, es decir, había menos caídas, porque no sé si recuerden anteriormente, el hecho de llamar era por un celular, al principio era dificultoso porque las señales, como no estaban muy compartidas o no había muchas redes o muchas antenas dentro del país, si usted se movía mucho o se iba muy lejos de la señal se perdía y se caía, ¿sí? ¿Por qué no se mantuvo CMD pese a ser más estable? ¿Por qué? Porque el costo de mantenimiento o de instalación de una antena era 3 veces mayor que el costo de instalación de una antena GSM. Y es por ello que viene esa migración. Se migra y se complementa las antenas GSM. Pero esto también da una mayor bondad, porque a su vez que permitía una mayor propagación de dispositivos móviles y de telefonía en sí en el país, es decir, una mayor conectividad a este tipo de empresas que proveían este servicio, indistintamente cuál fuese la empresa, porque aquí al país llegaron, ¿cuáles fueron en las empresas que llegaron al país con este tipo de dispositivos o de telefonía? ¿Quién lo recuerda? Yo no sé si sabes eso, pero yo creo que en ese entonces, ¿quién diría? Era Porta, ¿no? Porque se llamaba así. Sí, en ese tiempo fue Porta y Belsau, ¿se acuerdan? Sí, Porta y Belsau. Y luego llega Allegro. ¿Alguien lo recuerda? Allegro. ¿Ya? Allegro, que decían Duarte, ¿se acuerdan? Y había llamadas gratis. El Duarte con alguien podías llamar toda la noche, todo el día y podías estar allí conectado y la llamada no se cortaba ni costaba más. El Duarte era una llamada gratis, ¿de acuerdo? Eran llamadas gratis. Bien. Entonces, esas fueron las primeras empresas que llegaron aquí al país. Claro, por lo que no había una normativa en cuestión a la telecomunicación como tal que se existiera, los precios de costo de llamada eran sumamente altos porque se cobraban no solamente el IVA, sino el ICE. ¿De acuerdo? Si está aquí Giselita y me puede también corroborar esa parte. Es decir, una llamada de por sí te costaba mucho, mucho dinero. Una sola llamada, 1 minuto. No, porque no estaba regulado ni normalizado eso dentro del país. Pero bien, más que eso, específicamente lo que hace es propagar. Es decir, la ayuda del GSM se propaga, hace que estas empresas crezcan a nivel de país y provean un mayor servicio. Con lo que la conexión se abarata en costos y los accesos a los teléfonos como tal, al hardware específicamente, también se hicieron más notables en el país, porque las primeras empresas en llegar fueron Motorola y fueron Nokia, ¿no es cierto? Motorola y Nokia fueron los primeros en llegar al país y a su vez también llega el BlackBerry. ¿Se acuerdan? El BlackBerry, los llamados BB. Cuando ya se incorpora el GSM, me permitía conectarme vía Wi-Fi, es decir, podía tener internet en mi celular. Ya podía tener internet en mi celular. Pero eso llegó después, ¿sí? Es decir, los teléfonos que podían conectarte a la red no eran los pequeños Nokia que nosotros conocíamos de pantalla negra. Eso no me permitía porque no tenían esa tecnología. Vinieron nuevas tecnologías con los celulares, es decir, que una vez que se empiezan a miniaturizar, también empiezan a incrementar sus bondades en los teléfonos. ¿Quién se podía conectarse a internet y quién podía intercambiar eso? Los BB, los BlackBerry. Porque aquel que tenía un BlackBerry se le llamaban los Messenger BlackBerry, ¿no? El Messenger BlackBerry. Es decir, quien tenía un BlackBerry y si otro tuviera un BlackBerry, lo que hacían era compartirse el PIN, ¿no? Y decía pinearte, ¿no? Y se unían, se anclaban y empezaban a compartir información sin que esto tuviera un costo adicional en cada mensaje. ¿No es cierto, chicos? ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Quién utiliza un BlackBerry? Sí, los BB, ¿no es cierto? Los BB, casi se le denominaban los BB, ¿no? Sí se lo denominaron. Pero bien. Pero a su vez también esto lo hacía muy sensible, ¿no? Los BlackBerry también salieron muy sensibles y no tuvieron así un mayor apego en el mercado como si lo tuvieron otro tipo de dispositivos, entre ellos como la empresa Nokia o Motorola, que se fue arraigando en el mercado, pero poco tiempo después cae de manera tan abrupta cuando Apple lanza su primer dispositivo inteligente, ¿sí? Porque la incorporación de las antenas o de los Wi-Fi dentro de los celulares ya se los denominaban los teléfonos semi-inteligentes o medianamente inteligentes, ¿de acuerdo? ¿Ya?
los medianamente inteligentes, a esos teléfonos, porque ya teníamos conexión a Internet, ya podíamos navegar en Internet, pero no eran completamente inteligentes, como ahora ya hay de gama baja, gama media y gama alta, ¿no es cierto? Allá por el año de 2005-2007, donde ya iPhone se lanza como primer teléfono dispositivo móvil inteligente lanzado por Apple, ¿no? Eso abarrotó el mercado. Personas esperaron día y noche para poder comprar su iPhone. Eso generó un completo aquelarre dentro de la popularidad de todas las personas, ¿sí? El iPhone fue muy bien posicionado y muy bien vendido. Se acabaron todos los que estaban en stock, ¿no? ¿Por qué? Porque brindaban nuevas bondades y lo hacían inteligente. Podía ir mucho más allá de la propia necesidad del ser humano. Y con ello, cada día se quiso más, y se quería más, y se necesitaba más. ¿De acuerdo? Y así como el hardware como tal evolucionaba, el software también tuvo que hacerlo. Y es con lo que hoy nos topamos, chicos. Así como el hardware ha evolucionado, el software también ha tenido que hacerlo. Y a raíz de la popularización de lo que fue la web, no solamente el ser humano se volvió consumidor de información, sino que una vez que la web quiso migrar o quiso evolucionar a una web 2.0, no solamente el ser humano fue consumidor de información, sino de hacedor de información también. ¿Por qué? Porque ahí ya surgen las bien llamadas redes sociales. ¿Quién me dice cuáles fueron una de las primeras redes sociales que se generó? ¿Cuál sería la primera red social que se conoce? Hi-Fi. No, 6 Degrees. ¿Sí? Ni la conocíamos, ¿no es cierto? No. Hi-Fi para nosotros los usuarios de ahora, de esta época, pero fue 6 Degrees la primera red social creada y desarrollada, ¿sí? La primera red social fue 6 Degrees, ¿de acuerdo? Y así vienen y surgen más, sí, viene Hi-Fi, luego una de las que golpeó muchísimo y quedó muy bien posicionada fue Messenger. ¿Se acuerdan de esa red social Messenger? Sí. Messenger, y fue la primera red social en incluir los emojis. ¿Sí sabían ustedes? Fue la primera red social en poder incluir emojis, ¿no? El Messenger, que permitía la mensajería instantánea, permitía también videollamadas, llamadas y luego incorporó las videollamadas, ¿no? Y las reacciones también. Las reacciones, que son los emoticones, ¿no es cierto? Los emojis, ¿sí? Esos son fue la primera red social en incorporar eso. Pero entonces no fue Hi-Fi. Hi-Fi a lo mejor la que usted utilizó, pero la primera red social fue 6 Degrees, ¿sí? Que es 6 grados de distancia, así se llamó, 6 grados, ¿ya? Bien, y así evolucionaron muchas otras redes sociales. Ya para el año 2005, el año 2004 se lanza Facebook. Hoy por hoy una de las redes sociales más potentes de la historia. Facebook, ¿de acuerdo? Facebook. Pero no solamente esa es la única que existe como red social. ¿Qué otra red social pueden recordar ustedes? Aparte de mencionarme Hi-Fi, ¿mande? Twitter. Viber también hubo una red social, Viber, pero desapareció porque fue adquirida por Twitter, aunque Viber decae y hace que en realidad se ancle, se quede estacionada en su tiempo y muera, desaparezca tiempo después, ¿no? Las redes sociales. Tenemos Twitter, Instagram, YouTube también es una red social, ¿no? ¿Qué más? Hoy por hoy es una red social que está sonando muchísimo. ¿Cuál será? Instagram. Telegram. Snapchat también, sí, Telegram, ¿ya? Están pegando muchísimo, pero hay otra red social que está pegando muchísimo más. TikTok también. TikTok, al igual que Kwai, si mal no estoy, o Kawaii, no recuerdo, no puedo mencionar bien el nombre. Estas redes sociales, TikTok como tal, es una de las redes sociales que se dice que en la historia, en un año, es la red social que más ha incrementado su nivel de usuarios.
¿ya? En un año. De tener apenas 80.000 usuarios, hoy por hoy se considera que tiene más de 2.000 abonados, 2.000 millones de abonados, ¿de acuerdo? Entonces, es una red social que en apenas un año, porque fue lanzada en el año 2009, en apenas un año se incrementó muchísimo, ¿ya? Es una empresa china. Es de una empresa china, ¿sí? Los dueños de TikTok es de una empresa china y ha golpeado bastante fuerte en el mercado y lógicamente está muy bien posicionada. ¿Por qué? Porque los pequeños videos, los short videos, los pequeños videos que puedes enviar, pues, te hace que se haga más jocoso y te pueda permitir ver más videos en menos tiempo, ¿no es cierto? Por tal, se dice que aproximadamente 400 minutos por segundo de video se suben, ¿de acuerdo? A TikTok, a estas redes sociales. Entonces, hoy por hoy se convierte en una de las redes sociales más importantes, ¿ya? Lógicamente no en las principales, pero sí en las más importantes. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí, ¿qué les ha parecido? El recuento de lo que hemos hecho. ¿Sabía que la primera red social era 6 Degrees? No, súper interesante toda la información que nos compartió. ¿Ya? Sí. Sí, habían cosas que no sabía. Existe mucho más, solo está en ahondar un poco más. Dígame, ¿quién me está hablando? Perdóneme que hablé yo. Dígame, Alison, así, dígame. Porque yo no soy ni tan de una generación ni de la otra. Y me gusta que hay cosas que viví, me da risa, me da así como me acuerdo, y hay cosas que no. Por ejemplo, cuando usted hablaba del raspahielo, yo no lo viví, pero luego jugaba con uno, que ya no servía, obviamente, pero tenía ese recuerdo, o claramente cuando era Navidad y tienes que mandar el mensaje antes, porque si era a las 12 de la noche, nadie podía llamar, nadie podía hablar. Entonces hasta ahorita sí me ha gustado mucho porque más que una clase es como una conversación un poco divertida. De eso se trata, es de que esto sea una interacción en que ustedes conozcan esa parte de la historia de a lo mejor que sabemos, por decir, tenemos un dispositivo móvil en nuestras manos, pero no sabemos qué hay atrás de eso, ¿no? ¿Qué hay atrás de? Y yo pongo esto como referencia también. Dice, tú tienes mucha suerte porque tienes un buen trabajo, pero nadie sabe la historia o el recorrido, el camino ya andado para poder llegar hasta donde te mantienes o hasta donde estás ahora mismo, ¿no es cierto? Es tal cual lo que ha pasado con las tecnologías. Hoy por hoy tenemos una mega máquina en nuestro escritorio, pero nadie sabe qué ha pasado con ello, cuáles fueron los pasos que se tuvieron que dar para poder hacer que esa tecnología como tal llegara a nosotros, ¿no? Para poder tener y estar, ser poseedores de esa tecnología. Y ojo, que hoy por hoy las redes sociales, al igual que los dispositivos móviles, se han hecho ya una necesidad propia, no solamente de comunicarte, porque la red social como tal, el primer propósito fundamental fue hacer que te comunicaras y pudieras crear contenidos, es lo que yo les decía al principio, ¿no? Cuando aparece eso de la web 2.0, porque al principio solamente consumíamos lo que la internet nos daba, consumíamos lo que la web nos daba, nada más, y creíamos que era una santa palabra. Pero luego, cuando ya aparece la web 2.0 y nos permite crear contenidos también a nosotros a través de los gestores de contenido que nos permitían crear páginas web, y luego con la aparición de las redes sociales que nos permitieron crear y transmitir información por la web, ¿sí o no? ¿Sí? Eso fue fascinante, porque podíamos también nosotros aportar a ese conocimiento, podíamos también nosotros dar de nuestro intelecto a esa sociedad creciente que era en la web, ¿no? La sociedad inmensa que está allá arriba, pululante en eso que bien llamado ahora cloud computer, ¿no es cierto? Internet en la nube, ¿no? O computación en la nube. Hoy por hoy ya no se habla de un computador de escritorio. Hoy por hoy ya no te venden un computador con mega capacidad de almacenamiento. Te venden un computador con una capacidad reducida de almacenamiento. ¿Por qué? Porque se supone que todo ahora mismo está conectado a la nube, ¿no? Que la computación en la nube es lo que nos está orillando, nos está llevando hacia el futuro, a un futuro no lejano, a un futuro que lo estamos viviendo ya, ¿no? A ese futuro propio. Pero lo que sí, con ello, y es algo que vamos a hablar mañana acerca de la seguridad de la información. Sí, todo lo estamos poniendo en la web, pero ¿cuán complicado es eso? ¿Sí? ¿Qué pasa con poner todo en la red? ¿Qué estamos haciendo al dejar todo al descubierto?
¿no? Mañana vamos a ver acerca de eso, ¿de acuerdo? Pero les repito, con la aparición de las redes sociales, ustedes ya fueron creadores de contenido, ustedes ya propusieron nuevas cosas, ¿sí? Ahora, remontando un poco más con lo que son los navegadores y con lo que es el Internet. ¿Ustedes a cuánta profundidad creen que pueden navegar ustedes en la web? Del 100% de Internet que existe, del 100% de información que existe en la web, ¿a cuánta profundidad creen ustedes que pueden navegar? ¿A un 10, 20, 30, 50% o 100%? ¿Ustedes creen que pueden profundizar en toda esa información? ¿A cuánto? Propongan, a ver. Al 20 o al 10. Ya, ¿quién más da? ¿Quién da menos? ¿Quién da más? A ver. Al 15. 50%. ¿Mande? Yo creo que un 50 o 60%. 50 o 60%, ya. ¿Quién más da? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? A ver. A unos 70, 50. Yo quiero preguntar, la pregunta es, sí. ¿A cuánto accedemos nosotros? O de toda la información, tal vez cuánto podemos nosotros. Porque No. ¿A cuánta profundidad? Cuando ustedes navegan en la web, ¿a cuánta profundidad ustedes se pueden sumergir en el Internet? ¿A cuánta profundidad pueden creer ustedes que lleguen con los navegadores que ustedes utilizan? A un 10%. 10%, perfecto. ¿Nadie más? Ustedes se han escuchado, por si acaso, ¿cuánto es el total que se ha descubierto del mar? De todas las especies que existen en el mar, ¿cuánto? Un 5%. Es lo máximo que se ha descubierto de todo lo que existe en el mar. Es lo mismo que pasa con el Internet. Nosotros con los navegadores comunes que utilizamos, solo podemos acceder a un 5% de toda la información que existe allí. ¿Ya? Miren el mar de información que se nos queda sin poder revisar, sin poder acceder. Y ahí viene lo que se le llama la dark web o la deep web. ¿Han escuchado ese término también? O el Internet oscuro o el otro Internet, ¿no es cierto? O cosas ocultas. Las cosas ocultas. Para poder navegar en ese otro Internet, que es el mismo Internet, solo lo único que se nos dejan son bloqueos que no nos permiten llegar hacia allá, tenemos que utilizar otro tipo de navegadores que nos camuflan en cierta manera para poder navegar allí. ¿Ya? Porque en ese otro Internet no solamente está usted como usuario común, sino que están todos los usuarios que ustedes puedan ni siquiera imaginar. ¿Ya? Y está abierto para todo y todos, ¿sí? Para todo y para todos, ¿de acuerdo? Lógico que para ello hay que tener conocimientos de base para poder navegar en ese tipo de Internet, porque hay que tomar las precauciones de seguridad. No por curiosar vamos a meternos allí y cometer un gran delito, porque fácilmente podemos caer en delitos graves que nos pueden conllevar a la cárcel. ¿Ya? ¿Sí? ¿Eso se puede navegar como modo incógnito? No, con modo incógnito no puede navegar allí. Para ello tiene que utilizar otro navegador. Uno de los navegadores que puedo utilizar allí se llama el Tor. T-H-O-R, si mal no estoy, que es una especie de cebolla. Su símbolo es una cebolla. ¿Sí? Una cebolla. ¿Ya? Con eso pueden navegar. Es otro navegador, el que no conocemos, lo que no se nos dice a nosotros normalmente, porque ustedes conocen, me mencionaron el Opera, el Mozilla, el Mozilla Firefox, el Internet Explorer, ¿no? El Safari, me mencionaron otros, pero nunca me mencionaron que existe el Tor, que es para navegar en ese otro Internet, en ese Internet que nosotros normalmente no accedemos, porque los navegadores comunes que usamos justamente se llaman comunes, no nos dejan profundizar a ese nivel. ¿De acuerdo? No nos dejan profundizar ese nivel. ¿Quiénes se encuentran en ese submundo? ¿Sí? ¿Quiénes se encuentran allí? Todo tipo de personas. Entre ellos está la inteligencia, como la CIA de otros países, ¿sí? El FBI, es decir, haciendo inteligencia, ¿de acuerdo? Porque por allí se transmite y se transcurre demasiada información. Y también se vende muchas cosas y se vende mucha información. ¿Han escuchado ustedes la trata de blanca? ¿Han escuchado ustedes de las cosas triple X? Por allí ocurre todo eso y está abierto. ¿Ya? ¿Sí? Si nosotros como usuarios comunes podemos subir un video un tanto pecaminoso en YouTube,
A ustedes ese video se les bloquea, ¿sí o no? Y poco y más y le bloquean el canal, ¿sí o no, amores? ¿Sí? En ese lado no ocurre eso, porque está abierto, ¿ya? Está abierto. Ustedes pueden ver ahí todo al rojo vivo. Entonces, pero sí, por favor, cuidado. Cuando uno navega en esos tipos de navegadores a esa profundidad, se les recomienda 3 cosas. 1, en primer lugar, nunca autenticarte. Sí, eso ya lo hablamos mañana, pero igual, les voy a indicar. En primer lugar, nunca autenticarte. En segundo lugar, nunca actualizar ningún plugin. Y en tercer lugar, nunca descargar nada. ¿De acuerdo? Si es que a alguno de ustedes le da curiosidad por instalar ese navegador, ¿no? Llamado Tor. Pero sí hay que tener mucho cuidado con las cosas que hacemos y decimos en la web. Otra de las cosas, ustedes creen, por lo general, cuando nosotros navegamos en la web y ahora mismo que poseemos esta libertad de las redes sociales, ¿qué es lo que no se publica en la web? Díganme. ¿Qué es lo que no publicamos en la web? Nuestra vida diaria está colocada en la web, ¿sí o no? Sí. Nuestros datos personales. Todo está dispuesto en la web. Y ya mañana vamos a ver lo de seguridad de la información y todo lo demás, ¿no? Pero todo está en la web. Pregunto yo, ¿alguien de ustedes ha borrado información de sus espacios, de sus muros? Sí. ¿Han borrado? Listo. ¿Por qué lo han borrado? Pregunto. Por seguridad. Justamente hay mucho, o sea, por lo menos a mí me pasó que cogieron una foto mía, crearon un Facebook diferente con un WhatsApp, un número del exterior, queriendo hacer cosas ilícitas, o sea, como estafas, algo así. ¿Pero quién era responsable de esa información? Yo. ¿Y quién lo deja al público? Yo lo tenía privado, todo lo tenía privado, excepto la foto de perfil. Aquí les voy a decir algo entre la palabra público y privado que hoy por hoy ha cambiado la connotación completamente, ¿sí? Que ha cambiado su connotación completamente. Público, por mucho que usted diga que lo tiene en su espacio privado, cuando usted dice publicar en la web, ¿qué término está aplicando ahí? Público. Público, ¿sí? Lo publicó, lo sacó de su sistema, lo sacó de su dispositivo y lo colocó de manera pública. ¿Cuándo es privado? Cuando solo está en su dispositivo móvil, cuando nadie puede acceder a él, cuando solo usted es dueña única y total de esa información. Ahí es privado, ¿ya? Ya ha perdido la connotación de público y privado. La diferencia ahora es abismal, ¿sí? Muchos de ustedes creen que han borrado información de sus muros. Sí, lo han hecho. Ya no aparecen sus muros, pero ojo, del Internet nunca ha desaparecido ni desaparecerá nunca, a menos que el Internet colapse y nos perdamos la tecnología, la era tecnológica desaparezca. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, por ende, cuando ustedes, la próxima vez que ustedes suban información a la web, tengan cuidado de lo que van a subir y cómo lo van a subir, para luego no tener el pecado de decir, me equivoqué y lo voy a borrar, porque una vez que usted lo publicó en Internet, se quedó para siempre grabado en el Internet y no se va a borrar jamás de allí, never in the life, ¿de acuerdo? Sí. Es como que ahora mismo ustedes tengan en su computador y ustedes lo que tienen la papelera de reciclaje, ¿de acuerdo? Ustedes borraron un documento, pero ¿a dónde se va ese documento? ¿A reciclaje? A la papelera de reciclaje. Y si usted como tal no tiene acceso a la papelera de reciclaje, ¿usted podrá borrar algo de allí? No. Es lo mismo que ocurre con el Internet. Usted solo tiene espacio a su espacio de su muro, cualquiera sea la red social que utilice, pero no de la papelera de reciclaje, ¿de acuerdo? Por tal, todo lo que usted borre de sus muros se quedará en el Internet, por allí navegando, volando por allí. Basta con que alguien tenga un buen trigger de búsqueda de información y lo capture y lo disponga para él y haga con eso lo que se dé la gana, ¿de acuerdo? Por ello hay que tener mucho cuidado con lo que subimos, con lo que hacemos en el Internet, porque la palabra público ya tiene una connotación diferente por mucho que ustedes digan lo tenía en mi muro privado, ¿de acuerdo? Porque una vez que usted lo puso en el Internet, ya está en el Internet.
¿De acuerdo, amores? Aunque igual, eso es parte de la clase de mañana, lo que es seguridad de la información y algo más que vamos a ver. De acuerdo. Mande, mi amor, Mafer Casanova, María Fernanda Casanova. Sí, de acuerdo. Hasta ahorita está entendido. Ya, listo. Dos materias. Bien. Vamos a dar un tiempito. Miren que les voy a dejar un tiempito. En la plataforma he colocado algo para ustedes a modo de jugar, aprender jugando. Como les indicaba al principio, todo lo que he hablado aquí está en un juego en el internet. Se dice H5P. Pueden, por favor, ingresar a la plataforma. Vamos todos a jugar allí. Vamos todos a jugar. Encuentra las palabras. Les voy a dejar este tiempito y regresamos. Les doy 10 minutos, chicos, para que lo hagan, ¿sí? Si necesitan más tiempo, me avisan. Disculpe una pregunta, ¿dónde lo encuentro? Porque estoy en la plataforma, pero no. En El que dice sopa de letras. Sí, el que dice sopa de letras, ¿sí? Introducción a las TIC. Yo no puedo ingresar a Eva como usuario aún. No puede utilizar. Bueno, usted lo hace mañana, no se preocupe, pero se mantiene entonces un ratito ahí en línea, ¿sí? Sí. Listo. Yo tampoco puedo ingresar a Eva. Ya, listo. Sopa de letras. Sí, sopa de letras. No hay problema, ustedes lo hacen, cuando ya tengan acceso lo hacen ustedes, ¿de acuerdo? Sí, igual ya le envié la información a Juan y bueno, él está con permiso y no está ahorita ya. Pero nuestra compañera la ingeniera Evelyn me dice que está ahorita en una reunión y ya ahorita le solucionan también eso, pero ya está pendiente al tanto de Ya, muy ustedes bien. pueden entrar a la plataforma. Sí. Sí, pueden ingresar a la plataforma, ya cuando ingresan a la plataforma hacen el juego. Pero ahora mismo, para los que sí puedan, por favor, les doy 10 minutos para que lo hagan y nos vemos en un ratito. Voy a apagar la cámara y el micrófono, resuélvanlo y ahí ustedes puedan ver que hay nombres interesantes e importantes allí. ¿Sí? Algo que sí me olvidaba mencionar es que la primera programadora en la historia conocida fue Ada Lovelace, que fue una condesa, la condesa de Lovelace. ¿Sí? La primera condesa conocida como programadora. Yo sí quiero preguntar, ¿cómo las marco? ¿Alguien sabe cómo se marcan? Sí, mi amor, solo arrastras con el puntero del mouse sobre la letra. Ya, ok. Sí, listo.
Hola. Hola, dígame. ¿Sí? Hola, mija, lo que pasa es que, bueno, yo lo estoy haciendo desde mi celular, pero no me salen todas las letras. O lo tengo que hacer en computadora de ley. Sí, es en una computadora tendrías que hacerlo, mi corazón, pero si no lo puedes hacer ahorita no hay problema, lo hace más tarde. Lo importante es que entiendan Sí, la... ya, sí, es porque ahorita solo tenía mi celular en la mano, pero estoy que lo trato de hacer, pero no me salen todas las letras, solo me sale unos trocitos de letra, no me salen todas. Y O por sea, eso no puedo buscar bien. es por la pantalla, sí, es por la pantalla. En ese caso no se autoajusta la pantalla. Sí. Y lo podría hacer más tardecito que Sí, tengo sí, mi ya amor. Sí, ya mismito terminamos 10 minutos y empezamos nuevamente la sala. Sí. Pero sí lo puede hacer más tarde, no se preocupen. Listo, ok. Profesora, ¿y cuántas letras, o sea, cuántas palabras son? Ahí a la izquierda lo tiene, en la parte derecha lo tiene, en la parte lateral. Ahí están las palabras. Ahí está la lista. Es que en este lado las tengo abajo. Ajá, sí. Ahí aparecen las letras, lo que tiene que buscar. ¿Sí? Ya, chévere. Ya. Listo. Es de todo lo que hemos hablado, se encuentra allí a modo de juego. Vamos a aprender un poquito de ello, ¿no? Ahí están los nombres. A ver, vamos a ver. ¿Qué entendemos por sincrónico y por asincrónico? ¿Quién me dice? Vamos a ver, esa lluvia de ideas. Yo creo que sincrónico es cuando hay una sincronía juntos ahí. ¿Ya? Y asincrónico es al contrario, que no hay. No. Sí. En mi caso, pues lo que yo entiendo y por lo que se ha clases. trabajado anteriormente, en mi caso en el colegio, era de que horas asíncrónicas y sincrónicas, que era cuando trabajábamos en conjunto y cuando era sobre teoría o algo así. Él trabajaba así en grupo, o sea, en todos con los compañeros. ¿Ya? Bueno, sincrónico entiendo que porque está en sincronía, ¿no? Videos en vivo, en clases, hablando de clases virtuales, ¿no? Y asincrónico que como que, bueno, refiriéndome a clases virtuales, por ejemplo, que dejan alguna actividad en la plataforma o así. Sí. Vamos a hacer una introducción a lo que son las sesiones que siguen, ¿no? Pero si bien es cierto, hay que entender que hay diferencia entre sincrónico y asincrónico. Sincrónico es sincronía en un mismo tiempo, en un mismo punto, en un mismo lugar, aquí, ¿no? Sí, en un mismo lugar. Es decir, ustedes desde su casa, desde los diferentes puntos donde ustedes se estén conectando y yo desde la mía, pero uniéndonos a través de un mismo punto. ¿Cuál será el punto que nos hace referencia o que nos unifica a todos? Esta herramienta con la que estamos usando, ¿sí? Que en este caso es Zoom, ¿no es cierto? Es nuestro intermediario para poder hacer este compartir de una sala de trabajo, de una sala de estudio. Es como que estemos en aula. Esta es una aula virtual, ¿no es cierto? ¿No? Con sincronía en un mismo tiempo y espacio. ¿De acuerdo? Eso significa la sincronía. Juntos todos en un mismo espacio, en un mismo tiempo determinado. ¿De acuerdo? ¿Ya? Un mismo espacio. Ojo, dirán, no, pero yo no estoy en el mismo espacio que usted está. Usted está en su casa, yo estoy en la mía. Sí, pero entender que estamos utilizando el espacio como virtual. El espacio virtual que nos une a todos y nos conlleva a tener esta reunión y este compartir de información es justamente la plataforma virtual online que es Zoom. ¿De acuerdo? En este caso Zoom, que hay muchas otras herramientas, sí, ¿como cuál? Como Meet, como Team, como de Cisco, ¿sí? Hay otras herramientas que nos permiten este compartir de información en un mismo tiempo y espacio, ¿de acuerdo? Con una misma videollamada, inclusive está también hasta Skype, ¿no? Pero bien, hay que entender que hay unas que nos permiten un mayor número de usuarios conectados y hay otras que no nos permiten un gran número de usuarios conectados. Zoom, en una cuenta no licenciada, ¿cuántos usuarios les permiten conectarse? ¿100 es el máximo en una cuenta premium? ¿O En una cuenta, no, en una cuenta básica, es decir, una cuenta que no tenga licencia, ¿de acuerdo? Una cuenta no licenciada, ¿ya? Es decir, una cuenta que usted no haya pagado por el servicio,
En una cuenta que usted tenga premium, que se dice, ¿no? Una cuenta que usted haya pagado por su uso, le permite hasta 300 usuarios conectados hasta hace poco que consulté. No sé ahora si se ha expandido el nivel de conectividad, ¿no es cierto? Pero en una cuenta ya premium, una cuenta pagada, puede conectarse hasta 300 personas. Hasta lo último que supe, si ahora hay una nueva actualización, pues también me gustaría que ustedes lo indiquen, ¿no? Porque aquí esto es un aprender a aprender. Tanto de mí como ustedes aprenden de mí como yo quiero también aprender de ustedes. Porque pese a estar en esta parte de las tecnologías, no es tampoco que lo sé todo, mis amores. Hay cosas que salen día con día y cosas de las que muchas veces me desaparezco, no entiendo o no sé. Y soy muy honesta también en decirlo, ¿no? Porque eso también hace al docente, el reconocer cuando no sabe algo y no inventarla, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? No inventar. Bien. Entonces, eso, Zoom en una cuenta básica te permite conectarte hasta 100 personas y máximo conectado en tiempo en línea, en tiempo real, son 40 minutos. Luego tienes que reiniciar otra vez el reloj, ¿de acuerdo? Es decir, volverte a conectar. Perdón. En cambio, con una cuenta premium, puedes estar conectado el tiempo que tú quieras, ¿de acuerdo? No hay límite de tiempo. Ahí sí no hay límite de tiempo. Puedes estar todo el día si deseas, ¿de acuerdo? Inclusive haciendo hasta retransmisiones por otros canales, como YouTube, ¿ya? Haciendo retransmisión por otros canales como YouTube. ¿De acuerdo? Bien. Y la asincronía. ¿Qué será esa asincronía? Lo que indicaban ustedes mismos. Es decir, conectados pero no en un mismo tiempo, ni en un mismo espacio, ni a un mismo lugar. ¿De acuerdo? Bueno, en un mismo espacio quizás sí. Todos conectados en un mismo espacio, pero no todos al mismo tiempo. Esa es la gran diferencia. Lo que indicábamos, a lo mejor yo dejo una plataforma, perdón, en la plataforma EVA, yo dejo una actividad que ustedes tuvieran que realizar, la que acaban de hacer ahora mismo, ¿sí? Se conectaron todos al mismo, quizás no todos al mismo tiempo, y no todos culminaron al mismo tiempo. ¿Por qué? A lo mejor por el internet, a lo mejor por cuestión de manejo mismo de la plataforma, ¿no? De acceso mismo a la plataforma. Entonces fueron conectándose en tiempos distintos. En tiempos distintos. Pero la sincronía es esa, es decir, dejar una actividad y que la realicen en su tiempo cuando usted pueda. Y no específicamente tienen que estar todos conectados para que usted la pueda elaborar. Basta con que usted tenga acceso al internet y usted la puede realizar en el tiempo y espacio que usted considere. ¿De acuerdo? Eso es la sincronía. Esa es la asincronía. Y así mismo se dan esos apoyos, los apoyos asincrónicos, a través de los mensajes. ¿De acuerdo? A través de los mensajes. Ese es el apoyo asincrónico. Por decir, otro apoyo asincrónico puede ser, ¿dónde más? Para ello están también las redes sociales, ¿de acuerdo? ¿Las redes sociales permiten o no permiten ese apoyo asincrónico? Sí, podría ser por WhatsApp también. Por WhatsApp. Es una de las redes sociales más utilizadas, WhatsApp. Permiten ese apoyo asincrónico, porque pueda que usted escriba ahora, pero yo no tengo por qué verme obligada a contestarle en el instante, porque a lo mejor actualmente, ahora lo más importante son ustedes y estoy dándole clase a ustedes, ¿no es cierto? ¿Sí? Y mi teléfono está de lado y no lo estoy mirando, a pesar de que estén llegando mensajes. Lo contesto en el momento que yo ya tenga ese espacio para hacerlo, ¿ya? Entonces, eso se vuelve asincronía. ¿Ya? Eso se vuelve asincrónico. ¿Cuándo se vuelve sincrónico mi celular? A través del WhatsApp. ¿Cuándo? Cuando está conectada, está en línea y responde al mismo tiempo que con la otra persona. Y más que eso, a través de una videollamada. Oh, sí. ¿Sí? Y más que eso, a través de una videollamada. ¿De acuerdo? A través de una videollamada. Entonces, ahí se vuelve sincrónico. Entonces, miren que el WhatsApp convierte las dos cosas, ¿no es cierto? Mantiene las dos cosas, la sincronía y la sincronía. Entonces, hay que entender esas diferenciaciones, pero todo significa virtual, todo significa online, en línea, ¿de acuerdo? O virtual. Hay que entender, virtual es una cosa y online es otra. Online es ahora lo que estamos haciendo. Todos estamos en línea en este momento. Virtual es que nos podemos conectar a las plataformas virtuales en el momento que tengamos el espacio de hacerlo. ¿De acuerdo, amores? Sí, Miss. ¿Dudas? ¿Preguntas? No. ¿Cuántas tareas han enviado desde que comenzó el curso? Tareas.
No sé, mi amor, ¿a qué se refiere? Por lo menos yo creo que solo hay 2 tareas programadas para la plataforma. Ah, ok. Es porque tengo que ponerme al día. Sí, pero eso está programado para días posteriores, cuando ya expliquemos lo que tienen que hacer, ¿sí? Por ahora no. Creería que hay una actividad ahí en la plataforma, aparte de la que ya hicieron, creo que es una búsqueda de información que tuvieran que hacer, pero es una revisión. Claro, por la hora asincrónica que tienen que hacer conmigo, ¿no? Ahora mismo estas 2 horas son sincrónicas y luego corresponderá a una hora asincrónica que ustedes deban responder. Para mañana, cuando ya nos unamos nuevamente a la clase sincrónica, ustedes van a tener que contestar las preguntas que en función a lo que han tenido que investigar yo les voy a hacer, ¿ya? Ojo, creo que no tuvieran que elaborar ningún documento, ¿sí? Voy a entrar aquí, no tuvieran que elaborar ningún documento, pero sí tienen que igual hacer una pequeña investigación. Déjenme ingresar para poder hablar con propiedad. Sí, tienen una actividad asincrónica, dice buscar en lo relacionado, aquí me he equivocado en el tipeo, buscar en la web lo relacionado a la seguridad de la información, a su vez investigar sobre los diferentes navegadores que han existido a lo largo de la historia. Algo hicimos un recuento de ello, pero quiero que lo vayan a investigar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Yo les hablé de unos cuantos, pero quiero que haya esa evolución en cuestión a la línea de tiempo, ¿sí? ¿Cuál fue el primero? ¿Cuál fue el segundo? En cuestión a los navegadores. ¿Cuál fue el tercero? Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Igual, si ustedes pueden ver ahí como material de apoyo, como recursos, también se encuentran vínculos hacia, déjenme compartir pantalla. Si ustedes pueden ver aquí en la plataforma, como desarrollo de recursos, ustedes pueden ver aquí que se encuentran algo de lo que hemos hablado, ¿no? Como material apoyo. Están la historia de la computadora, la historia de la telefonía móvil, la historia del internet, la historia de la web y la historia de las redes sociales. Eso lo he dejado a modo de apoyo aquí, ¿de acuerdo? ¿No? Si ustedes quisieran, se apoyan en eso. Y como les mandé a averiguar algo de lo que es navegadores, pues sí les toca ir a investigar eso, ¿sí? Les toca ir a investigar acerca de lo que es los navegadores. Y así ya está programada la plataforma para ustedes aquí. Sería una investigación como de lectura, ¿verdad? Porque sí, me parece es lectura. Que no tienen que subir nada, solo es una actividad de lectura. Quiero que investiguen, indaguen, analicen, profundicen en ese sentido. De allí, más no tengan que hacer ningún documento. No hay elaboración todavía de documento porque sí les quiero enseñar o sí les quiero explicar los tipos de documentos que existen, ¿no? ¿Ustedes conocen cuáles tipos de documentos existen? Todo eso está subido a Leva. Yo tengo la plataforma, lo que acabo de publicar ahora es lo que está, es el EVA. Sí, el EVA que está programado para usted. No he podido ingresar, por eso no sé. Ah, ya, entonces le comparto para que usted pueda nuevamente ver, para todos, ¿no? Gracias. La actividad que tienen que hacer para el día de hoy en la hora asincrónica es esta. Buscar lo relacionado a la seguridad de la información, a su vez investigar sobre los diferentes navegadores que han existido a lo largo de la historia. Esa es la actividad que tienen que hacer para el día de hoy, ¿de acuerdo? Para mañana yo voy a hacer varias preguntas en relación a eso y espero todos estén preparados para contestarlas, ¿sí? Bien. Listo, Miss, gracias. Ya, muy bien. Dígame, Diego. ¿Diego me quería decir algo? No. No, ok, no me digas. Listo, ok, listo. Bien. ¿Dudas en cuanto a lo que hemos hablado? ¿Preguntas? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Preguntas? Pregunten. Perdón que interrumpa. No, dígame, compañero. Lo que pasa es que me están escribiendo por interno que me están consultando sobre la asistencia. Sí, ya la voy a tomar la asistencia. No se preocupe, que ya nos quedan estos 10 minutos para tomar la asistencia. Okay, perfecto. Sí, ya tengo aquí la asistencia, miren, ¿ve? Que no es broma. Ya la voy a compartir con ustedes. Sí. Pero ¿por qué me tienen miedo y no me preguntan a mí? A ver, mis niños, a ver, aquí estamos la asistencia. A ver. Sí. Estaba esperando que se hicieran los últimos 10 minutos para tomar la asistencia. Vamos a ver. Kelly Dayana.
Presente. Bielka Paola, perdónenme. Bielka Paola. Presente. Ya. Presente. Ya, listo. Salma Saray. Presente. Alison Bravo. Alison Bravo. No está Alison. Daniela Michelle Bravo Palma. Presente. Listo. María Fernanda Casanova Párraga. Aquí presente. Muy bien. Deji Azucena Cedeño Álava. Hola, profe, presente. Muy bien. Wendy Eliana Cedeño Álava. Wendy Eliana Cedeño Álava. No está. Son hermanas con Deji. No. No. Luanni Nicole Chávez Ceballos. Presente. Sheila Scarlett Domo Velázquez. Sheila. Yomira Guadalupe Guerrero León. Presente. Miss. Sí. Disculpe, Alison Bravo estaba presente en la clase, pero me parece que se le fue el internet porque acabó de enviar un mensaje. Ok, sí. Por favor, sí díganlo, porque voy a tomar listas al final siempre de la clase, para con eso evitar que se me salgan de la clase. Vivian Alexander Kaiser Madrid. Vivian Presente, Alexandra, perdón. Vivian Alexandra Kaiser Madrid. Kaiser Madrid. Presente. Si me disculpo si lo menciono mal, ¿sí? No se preocupe. Vivian Gioconda Lake Heber, sí, Macías. Lake Heber, Macías. ¿Sí? Presente. Listo. Sonia Estefanía Lozano Ayón. Presente. Sonia Egna Manso Medranda. Presente. Juan Diego Mendoza Intriago. Presente. Karen Lisette Menéndez Delgado. Presente. Luisa Carolina Menéndez Vera. Presente. Ángela Magdalena Molina Alcíbar. Presente. Muy bien. Yocasta Milena Moreira Murillo. Yocasta Milena. No está. No ha estado en clases, ¿no? Jocelyn Gabriela Solórzano Murillo. Presente. Alondra Margarita Zambrano Cantos. Presente. Milena Dayana Zambrano Mendoza. Presente, es Melanie. Melanie, ya, perdóneme, mi amor. Carol Daniela Zambrano. Carol Daniela. María José Zambrano. Presente. Listo. Guardar asistencia. Bien. He notado que aquí tienen sus correos no corporativos. Los correos corporativos ya han sido creados para ustedes y en el transcurso de estos días, justo cuando manejemos las plataformas, vamos a tener que cambiar esos correos. Vamos a editarlos, ¿sí? Desde sus espacios vamos a editar los correos con los que ustedes han sido autenticados, ¿de acuerdo? Para que de ahí en adelante se sigan manejando solos con sus correos corporativos, porque la información de la institución y todo lo que pase de la institución será comunicado a través de los correos corporativos y a sus correos corporativos va a llegar. Y así se van a poder ustedes mantener siempre en contacto y informados, ¿de acuerdo? Bien. Yo creería que por el día de hoy es bastante, ha sido bastante el cúmulo de información que ha sido transmitido a ustedes. Espero en alguna manera estar colaborando a esos conocimientos. Me despido de ustedes, chicos, chicas. Un gusto haber compartido el día de hoy con ustedes y mañana pues con todas las vibras y con todas las fuerzas y con todas las ganas para volvernos a conectar a las 10 de la mañana y por favor no olviden el trabajo que tienen que hacer acerca del material asincrónico que tienen que
leer, ¿no? De lo que tienen que ir a hacer como actividad sincrónica. Un fuerte abrazo. Listo, un fuerte abrazo a la distancia. Un placer, una estupenda tarde. Nos vemos, chicos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Listo. Hasta mañana, compañeros. Hasta mañana.